Bien, chicos, bienvenidos nuevamente a la clase de ciencias. Espero estén ya con sus objetos personales, ya tengan su libreta, sus lápices y vamos a comenzar. ¿Ya? El día de hoy vamos a estudiar las partículas subatómicas. Ya nosotros desde la semana pasada hemos venido viendo lo que es el átomo, ¿ya? Lo que son las partículas subatómicas. Entonces me gustaría que alguien me dijera cuáles son las partículas subatómicas. ¿Quién me dice? A ver, Luciana. Los electrones, los protones, Y los neutrones. Y los neutrones. Muy bien, así es. Los electrones que se encuentran en la parte externa del átomo y los protones y los neutrones que se encuentran en el núcleo. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar cada uno de ellos con mayor profundidad. ¿Sí? Ya nosotros sabemos que los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones tienen carga neutra. ¿Sí? Sabemos también que el átomo es una estructura pequeña que no tiene división, ya que no puede dividirse, que no puede compartirse. Sí, que es una estructura bien reducida y que además no se puede ver a simple vista. Es por ello que nosotros estudiamos a los átomos en la mayoría en conjunto como sustancias, ¿cierto? Podemos, a ver un ratito ya. Podemos precisar que el átomo es la partícula más pequeña que existe, que está formando la materia. Y sabemos también que la materia es todo lo que nosotros podemos ver y tocar con nuestros sentidos. ¿Ya? Entonces, dentro del átomo tenemos al núcleo del átomo, ¿sí? En el núcleo del átomo sabemos que es la estructura que conserva el 100% de la masa o casi el 100% de la masa del átomo. ¿Ya? Está formado por protones que tienen carga positiva y por neutrones que tienen carga neutra, es decir, su carga es cero. No es ni positiva ni negativa. ¿Ya? Ellos no experimentan fuerza electromagnética, los neutrones. ¿Por qué no tienen fuerza electromagnética? Porque no tienen carga. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante que lo podamos saber. Además, tenemos dentro de las partículas subatómicas la envoltura electrónica. La envoltura electrónica también se conoce como los orbitales. Son donde se ubican las partículas con carga eléctrica negativa. ¿Y cuáles son esas partículas? Los electrones. Ellos se mueven girando alrededor del núcleo, ¿ya? Y tienen un porcentaje de masa muy pequeñito, tan pequeñito que puede llegar a ser insignificante en relación a la masa del átomo. ¿Por qué? Porque sabemos que la masa del átomo se concentra en el núcleo, ¿ya? Entonces, en un átomo neutro sabemos también que las cargas positivas y negativas se compensan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cantidad de protones y electrones es la misma, por lo tanto la carga de ese átomo va a ser cero. ¿Qué quiere decir? Que si un átomo tiene 5 electrones y tiene 5 protones, es decir, tiene 5 cargas negativas y 5 cargas positivas, más 5 menos 5 es igual a 0. Entonces ese átomo es neutro, no tiene carga. ¿Ya? Es bien importante que manejen eso y que también deben tener en cuenta cuál es la representación del átomo. ¿Por qué? Porque nosotros luego estudiaremos la tabla periódica, ¿ya? Y cuando veamos la tabla periódica nos vamos a dar cuenta que existe una gran cantidad de átomos en la naturaleza y que dentro de la tabla periódica se encuentran diferentes elementos con símbolos, con números y debemos saber qué significa cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué identifica o para qué se realiza la representación del átomo? Para identificar la identidad y la estructura del elemento, ¿ya? Entonces, ¿qué se coloca? Se coloca el símbolo del elemento y ciertos valores que son característicos de ese átomo. ¿Cuáles son los valores? El número de masa. El número de masa que ya sabemos que se concentra en el núcleo del átomo y el número atómico, ¿ya? El número atómico corresponde al número de protones. Bien, entonces acá podemos observar al lado derecho un ejemplo, la representación del átomo de neón. ¿Sí? Tenemos que el símbolo que representa el neón son las letras Ne, ¿ya? Tenemos el número másico, que quiere decir que es la masa del átomo. La suma de los protones y los neutrones es igual a 20,18. Y tenemos que su número atómico, es decir, Z, ¿ya? O su número de protones es igual a 10. Entonces, acá tenemos, por este símbolo rápidamente podemos identificar dónde está la masa, dónde están los protones o el número atómico y cuál es el símbolo del elemento. También en la parte inferior se encuentra el nombre del elemento para aquellas personas que aún no conocen todas las abreviaturas, ¿ya? Entonces, hemos hablado del número atómico. Al número atómico también se le conoce como carga nuclear. ¿Por qué? Porque el número atómico va a ser igual a los protones. Y ya nosotros sabemos que los protones se encuentran en el núcleo y que de las partículas que están en el núcleo son las únicas que tienen carga positiva. ¿Ya? O mejor dicho, son las únicas que tienen carga. Por eso también se llama carga nuclear. ¿Ya? Él señala la cantidad de protones y se designa con la letra Z. ¿Bien? Entonces, en un átomo neutro, ya nosotros sabemos que el número de protones es igual al número de electrones. Por lo tanto, la fórmula queda escrita de esta manera. ¿Ya? Entonces, un elemento se va a caracterizar no solo por su número de masa, sino también por su número atómico. ¿Sí? Por ejemplo, entonces, el número atómico del aluminio es 13. Quiere decir que todo átomo de aluminio tiene 13 protones, ¿ya? Y en el estado neutro va a tener 13 electrones. Entonces, un solo valor puede ser tan importante para que yo pueda identificar las partículas subatómicas de un elemento, ¿ya? Pero tenemos también el número másico. Recordamos que el 99,9% de la masa del átomo, es decir, casi el 100%, se encuentra en el núcleo.
¿ya? Por eso también se llama número de masa o nucleones, porque son las partículas que están en el núcleo. ¿Y cómo se obtiene? Con la suma de la cantidad de protones y la cantidad de neutrones que conforman el núcleo del átomo. Además se representa con la letra A. ¿Ya? Entonces acá tenemos los neutrones y tenemos los protones. ¿Qué va a ser el número de masa? La suma de todas estas partículas que se encuentran en el núcleo. ¿Sí? Entonces, además de eso, tenemos también los núcleos. ¿Qué es el núcleo de un átomo? El núcleo es el átomo de un elemento que tiene una composición nuclear específica, ¿ya? Y existen tres tipos de núcleos que representan los átomos. Y esos tres tipos de núcleos son los siguientes: los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Ojo con esto, ¿ya? Escuchen con atención. En el caso de los isótopos, son átomos del mismo elemento. Entonces, si pueden ver, son el mismo elemento, ¿ya? Tienen igual número de protones. ¿Dónde encontramos el número de protones? ¿En la parte superior o en la parte inferior? A ver, ¿quién me dice dónde encontramos el Lo que pasa número es de que su audio protones? no se escucha muy bien. Ya, entonces vamos a repetir, ¿sí? En el caso de los núcleos, un núcleo es el átomo de un elemento que tiene una composición nuclear específica. Y hay tres tipos de núcleos: los isótopos, los isóbaros y los isótonos, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar uno a uno para poder ver la diferencia. En el caso de los isótopos, son átomos del mismo elemento, ¿ya? Y además presentan igual número de protones. ¿Dónde encontramos el número de protones en un elemento? ¿En la parte superior o en la parte inferior? ¿Me escuchan? En la parte ¿Chicos? inferior, En la parte inferior. Si llegaran a escucharme mal otra vez, háganmelo saber, por favor, ¿ya? En la parte inferior se encuentra el número de protones, que es igual al número atómico. Entonces, en los isótopos van a ser el mismo elemento con el mismo número de protones, ¿ya? Pero tienen diferentes números de neutrones. Y si tienen diferentes números de neutrones, el número de masa va a ser diferente, ¿ya? Ellos tienen propiedades químicas similares, pero tienen propiedades físicas diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a identificar los isótopos? Son el mismo elemento con igual número atómico, pero diferente número de masa, ¿ya? En el caso de los isóbaros son átomos de distintos elementos químicos. Ya pueden ver que acá está cambiando el elemento, ¿sí? Pero tienen igual número de masa, ¿sí? En este caso, lo diferente es el número atómico, ¿ya? Y cuentan con propiedades físicas y químicas totalmente diferentes. Entonces, ¿cuándo son isótopos? Cuando tienen el mismo elemento con números atómicos iguales y números de masa diferentes. ¿Cuándo son isóbaros? Cuando son elementos diferentes con números atómicos diferentes y números de masa iguales. ¿Y cuándo son isótonos? Cuando son distintos elementos que tienen igual número de neutrones, pero diferente número de masa y de protones, ¿ya? Entonces, ¿quién me dice cómo puedo calcular yo el número de protones? la diferencia de los números de protones y los números de, ¿cómo se llama? De protones y masa, o Y sea, los masa. Para neutrones. calcular, Por ejemplo, muy bien. Muy bien. Para calcular el número de neutrones, para saber si es un isótono, ¿ya? Yo voy a calcular con el número de masa, que lo encuentro en la parte superior, y voy a restar al número de masa el número atómico, ¿ya? Que vienen a ser los protones. Y esto me va a dar como resultado el número de neutrones. Entonces, 12 menos 6, 6. Acá tenemos 6 neutrones. Y acá 11 menos 5, ¿cuántos neutrones son? 5, ¿verdad? Entonces, son diferentes números, ¿ya? Acá hay un pequeño, una pequeña observación. ¿Cómo también podemos verlo? Isótopos. Números de masa diferentes, números atómicos iguales. Isóbaros. Números de masa iguales, números atómicos diferentes. Isótomos. Números de masa diferentes y números atómicos diferentes, con elementos diferentes. ¿Ya? Entonces, por favor, apunten eso y ténganlo bien claro. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta parte de los núcleos? Miss. ¿Todo bien hasta ahora? Miss, un ratito podría darnos un pequeño tiempo que justo también iba a apuntar rapidito esto de los isótopos. Como dice Luciano, no te he escuchado bien. ¿Puedes repetir, por favor? Le decía de que nos dé un pequeño momento porque, bueno, ya apuntando. Ya, pueden apuntar. De ahí les voy repitiendo, ya, para que puedan copiarlo resumido. En el caso de los isótopos, tienen elementos iguales, números atómicos iguales y números de masa diferentes, ¿ya? En el caso de los isóbaros, tienen números de masa iguales, números atómicos diferentes y elementos diferentes,
¿ya? Y en el caso de los isótonos, son elementos diferentes que tienen diferentes números de masa, diferentes números atómicos, pero tienen igual número de neutrones, ¿ya? Les doy un minuto para que puedan copiar. Disculpe, Miss. Dime. En los neutrones es como calcular la resta de 40 y 20, algo así. Claro, para calcularlos, recuerden que el número de masa, que es la letra A, es igual a protones más neutrones. Entonces, si yo despejo esa fórmula, puedo tener cuál es la fórmula de los neutrones, ¿ya? Si tienen para apuntar, apunten en primer lugar la fórmula. La fórmula es A es igual a P más N, ¿cierto? De allí, si quieren despejar ustedes los neutrones, los protones que están positivos pasan hacia el otro lado con signo negativo. Entonces, quedaría que los neutrones es igual al número de masa menos el número de protones. ¿Ya? ¿Pudieron copiar la fórmula? Sí. Miss, es número de masa menos protones, ¿no? Sí. Neutrones es igual al número de masa menos protones. Así se calculan los neutrones. Ok. ¿Ya? Ya, Miss. Bien. Y en el caso del número de masa, sí sabemos que es protones más neutrones. Ya, entonces, veamos acá. ¿A qué tipo de núcleo corresponden los siguientes elementos químicos? 14 menos ¿Quién me dice a qué tipo de núcleo corresponden los Miss. siguientes elementos químicos? Miss. El Dime, primero es dime. isótonos. El primero es Isótonos. isótono. Vamos a ver los isótonos. Los isótonos son elementos diferentes con diferentes números de masa, diferentes números atómicos, pero con igual número de neutrones. Ya, entonces, volvemos. Diferentes elementos, diferentes números de masa, diferentes números de números atómicos. ¿Cuántos es los neutrones acá? 14 menos 7. 7. 12 menos 5. 7. 7. Entonces, las primeras partículas son Isótono. muy bien. Excelente. Así se realiza la identificación de este tipo de núcleos. ¿Ya? La segunda. ¿Isótopos? 7. Isóbaros. La segunda. Isóbaros. 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 Isóbaros, isótopos. ¿Quién me dice? Isóbaros. Yo dije eso, Isóbaros. Miss. A Yo ver, ¿cuántos dije van con eso. Isóbaros, isóbaros? Miss. Levanten la manito, ¿cuántos van con isóbaros? Yo, su pulgarcito, Ya. isóbaros. Bien, entonces vamos a ver. Isóbaros son átomos diferentes, tienen igual número de masa, diferentes números atómicos. ¿Ya? Entonces, son elementos diferentes, tienen igual número de masa y diferentes números atómicos. Excelente, son isóbaros. Muy bien. Ahora el último, Isótopos. el carbono. Ese es Isótopo. isótopo. A ver, Isótopos. ¿todos están de acuerdo? Sí. Isótopos. ¿Todos están de acuerdo con que es isótopo? Sí, Miss. Sí, bien, vamos a revisar entonces. Si vamos atrás, vemos los isótopos que son el mismo elemento, ¿ya? Tienen diferentes números de masa, pero iguales números atómicos. Vemos que son el mismo elemento, es carbono, tienen diferentes números de masa, pero tienen el mismo número atómico. Así es, son isótopos. Muy bien. Entonces, ¿esta parte les ha quedado clara? Sí, Miss. Sí. Muy bien. Vamos a continuar entonces con este ejercicio. Tenemos dos sustancias, la sustancia X y la sustancia Y. Ustedes van a completar en el cuadro lo que se pide de la sustancia X y de la Y. En primer lugar, el elemento. ¿Qué elemento es? Acá. Esta es la representación de un átomo, ¿ya? Ya nosotros sabemos que en la representación de un átomo tiene ciertas partes, ¿cierto? Entonces, nos ubicamos aquí. ¿El elemento cuál es? Ay, tan fácil. Está fácil. ¿Dónde va el elemento? En el centro, Miss, pues. La ¿dónde letra es? es el elemento. ¿Qué elemento es? X. 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 El elemento siempre es la letra que va en el centro, ¿ya? Puede ser una letra, puede ser dos letras. En este caso no son elementos específicos, son simplemente planteamientos, ¿ya? Entonces aquí el elemento es X. ¿Cuál es el símbolo? X. A ver, cuando nosotros hablamos de cation y anión, son las partículas que tienen carga. Los cationes tienen carga positiva y los aniones tienen carga negativa. Entonces, si los cationes tienen carga positiva y los aniones tienen carga negativa, el X es un cation o un anión. Símbolo. Es un cation. Catión. Es un cation, porque tiene carga Sí. positiva. Muy bien. Acá, el número de protones. ¿Cuántos protones tiene X?
4. 4. 4. 4. Muy bien. ¿Y cuántos neutrones tiene? 4. 25. Ah, no, no. 6, 6, 6, 6. Ay. A ver, vayan completando. Mis 6. 6, mis 6. Vayan completando la tabla para... Ah, les doy Erika, 2 ¿no? minutos Ahí para que la sería completen y seis. ahorita... Claro, a ver. Claro, claro. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Ah? ¿Por qué te ríes? Hasta ahora le respondo bien. Oye, retrocedió a mí. No, No, bien, ahí ahí está, ahí está. Ahí está. No pasó nada. Vas a ver este trucazo. ¿No? A ver, vayan completando. ¿Mi símbolo cuál vendría a ser de los dos? El símbolo es la abreviatura. ¿Cuál es la abreviatura en ese caso? X. X y Y. X. Ah, muy lo bien, mismo. Lo claro. mismo que el elemento. Ajá. Ah. Ya está, ya está. Ah, ok, mis gracias. Mi sí está. Mi, ya está. Ya está. A Está ver, bien. ¿quiénes más han terminado? Ya está, ya, chicos. Hay una parte que me pide este ejercicio y es el número de electrones. ¿Cómo se calcula el número de electrones? El número de electrones siempre, ojo, anoten esta fórmula, ¿ya? Va a ser igual al número de protones más la carga que tenga el elemento. Acá no estamos viendo elementos neutros. Estamos viendo dos elementos que tienen carga. Uno tiene carga positiva y otro tiene carga negativa, ¿ya? Entonces, en el caso del elemento que tiene carga positiva, la fórmula para calcular los electrones es Z más la carga, es decir, el número de protones más la carga. ¿Cuántos son los electrones de X? ¿Cómo que 12. 12? ¿Cómo que 12? ¿Cómo que Ah, 12, mis. Me No. digo que es... pero si es positivo, no debería restarle. No, Pero si a la ver, ca- más pero por si la más, carga es positiva, no debería restarle al electrón. ojo, recuerden que cargas diferentes Entonces son dos electrones. Se restan. a ver, vamos a repasar. La fórmula para calcular el número de electrones siempre va a ser Z más la carga, siempre, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos que Z es igual a 4 más la carga es más 2, más por más, ¿ya? 4 más 2, Más. 4 más 2, 6. 6. Entonces la carga de este átomo va a ser, la carga de, ¿cuánto va a ser? ¿El número de electrones? 6. Igual a 6. Mimi. Ahora, en el caso de Y, 35 más menos 1, ¿cuánto será? 34. Más por menos, 34. 34. muy bien, 34. 34. Más por menos, menos. Entonces se resta, 35 menos 1 es igual a 34. Bien, entonces, ¿cuál es el número de neutrones de X? 6. 6, 6. ¿Y el número de neutrones de Y? 45. No, 45. 45. ¿Qué tiene Y? ¿Catión o anión? Anión. ¿Y? Anión. ¿Y X? Catión. Anión. Catión. Catión. X tiene catión y Y tiene anión. Muy bien. Miss. Entonces, acá tenemos el siguiente ejercicio, ¿ya? A más Z más N más P más E. Eso es lo que van a calcular. Pero para yo calcular A más B más C más D más E, tengo que hallar estos números. ¿Cuál es el número de masa de este elemento? Rápidamente. 11. 11. 11. Muy bien. ¿Cuál es el número de protones o atómicos? 5. 5. 5. Muy bien. Como pueden ver, no tiene carga. Es un átomo neutro. ¿Cuál es el número de neutrones? 6. 6. Yeah. Muy bien. ¿Cuál es el número de protones? 5. 5. 5. Muy bien. ¿Y cuál es el número de Cinco. electrones? 5. 5 también. 5, ¿por qué? Porque es un átomo neutro, ¿ya? No tiene carga. Entonces, si no tiene carga, el número de protones va a ser igual al número de electrones. Muy bien, chicos. Entonces, veo que han logrado comprender los ejercicios de hoy. Dígame.
Miss, disculpe, ¿puede repetir lo mismo? Es que no se le escuchó bien en antes de la suma de lo que hicimos en antes. ¿Qué El del quieres que cuadro. repita? Si lo puede repetir En el porque cuadro. ajá, no escuché bien, no se le escuchaba bien en el audio, Miss. A ver. Claro que sí puedo repetir. Vamos a ver acá. Este cuadro es el que hemos visto. Lo están viendo, ¿verdad? Estén bien atentos que ya se va a cortar el zoom. Tenemos este elemento, apúntenlo. Es el boro. Tiene 11 de número de masa y 5 de número atómico. Entonces, el número de masa ya sabemos que es 11. El número de protones es 5. El número de neutrones es la diferencia entre estos, queda 6. El número de protones sabemos que es igual al número atómico, que es igual a 5. Y en el caso del número de electrones, es igual al número de protones. ¿Por qué? Porque es un átomo neutro. ¿Ya? Como ven, no tiene carga. Entonces, de esa manera podemos resolver este ejercicio fácilmente. Recuerden, chicos, que para el día miércoles es el examen de ciencias, ¿ya? En el examen va a venir todo lo que hemos visto en la unidad 5. Quiere decir que va a venir átomos, van a venir las teorías atómicas, van a venir ejercicios como el que hemos realizado el día de hoy. Entonces, les pido que, por favor, practiquen. Ya practiquen con los ejercicios que hicimos la semana pasada, practiquen con los ejercicios que hicimos hoy, practiquen las reglas para determinar isótopos, isóbaros, ¿ya? Ya, Miss. E isótonos, ¿sí? Es, como lo ven, bien sencillo, pero necesita de su atención. Y ya me voy despidiendo porque ya se me va a cerrar el Zoom. Chao, Miss, ¿Ya? cuídese. Entonces, nos vemos la próxima clase. Chao, Chicos. Miss, Chao. cuídese. Chao, Chao. Miss, Chao, cuídese. nos vemos en la cerrada. Cuídense. Chao. Chao, Miss. Miss. Cuídese. Chao. Ya, mi. Chao. Chao, Miss.